Buenos días, el día de hoy vamos a hablar sobre un trabajo titulado Diseño de aplicación móvil para la interacción entre el endocrinólogo pediatra y pacientes diabéticos tipo 1, realizado por el Servicio de Endocrinología Pediátrica del Hospital Militar Universitario Dr. Carlos Arbero y la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela, realizado por los médicos Eduardo Carrillo y Diana Paola Bonilla, quien soy yo. Decimos que la diabetes mellitus tipo 1 requiere un manejo multidisciplinario y que el control metabólico estricto disminuye las complicaciones agudas y crónicas, que las tecnologías de información y comunicación, conocidas como TICs, en ellas incluida la salud móvil y en ellas las aplicaciones en salud, que aproximadamente hay 100.000, de las cuales 1.000 son para pacientes diabéticos, la más destacada es Social Diabetes, de las cuales se deben incluir en ellas datos de autor, fecha de actualización, fuentes confiables de donde se saca la información, que la navegabilidad sea adecuada, un buen contenido, diseño y protección de datos para que sean idóneos. Como les comentaba, un control metabólico estricto es necesario y hay problemas a veces que limitan el control y seguimiento de estos pacientes. Un menor control y seguimiento aumenta las complicaciones. Por estos antecedentes, pensamos que las TIC en salud y especialmente las aplicaciones podrían ayudarnos con el seguimiento de estos pacientes. Hay antecedentes donde se dice que un adecuado control y seguimiento disminuye las complicaciones y morbilidades de estos pacientes, igual que la mortalidad. Estudios en diabéticos tipo 1, tipo 2, como el UPA-KDS, el CCCT y el Kumamoto. Entre los antecedentes encontramos que en el año 2014 se realizaron estudios sobre las preferencias del diseño respecto a las aplicaciones para diabéticos. En el 2016 se evidencia que los pacientes jóvenes se benefician del uso de estas aplicaciones. En el 2017 se ve que mejora el control glucémico guiado por hemoglobina glicosilada en estos pacientes que utilizan aplicaciones. En el 2018 se ve que con estas aplicaciones se puede mejorar el control glucémico, que tienen potencial, y en el 2019 se dice que hay eficacia de las aplicaciones para modificar el estilo de vida de los pacientes diabéticos. Dentro de los antecedentes de las barreras del acceso de salud, encontramos que hay distintos tipos de barrera, como lo evidencian estos estudios realizados en Colombia y en Cuba, y esos tipos de barrera pueden ser administrativas, políticas, geográficas, las normativas, por la oferta y la demanda, y culturales. Estas barreras limitan la prescripción por el personal de salud, aumentan los costos de atención, hacen que los pacientes abandonen los tratamientos, que haya pérdida de la calidad de atención, empeoran las condiciones clínicas de los pacientes y se pueden complicar. Referente a las aplicaciones en salud, hay varias aplicaciones. Recordemos que ACT es un término adaptado al idioma inglés y que es un programa informático hecho por un algoritmo que permite mejorar la funcionalidad de un dispositivo. Hay aplicaciones que están reguladas por la FDA, sobre todo cuando son accesorios para dispositivos médicos como las bombas de insulina, y otras reguladas por el Libro Verde de la Unión Europea cuando integran un software para un diagnóstico o tratamiento. Estas aplicaciones pueden ser para uso de profesionales sanitarios, como lo es la aplicación de la ADA, también algunas para el registro y seguimiento, como Social Diabetes, para la alimentación o conteo de carbohidratos. También otras son para el monitoreo continuo de glucosa o conexión a glucómetros, y otras con ejercicio que nos dan planes para los pacientes tener una rutina. ¿Cuál es el objetivo general de este trabajo? Proponer el diseño de una aplicación para la interacción entre el endocrinólogo pediatra y el paciente con diabetes tipo 1, adolescente, y optimizar así el control y seguimiento de la patología. Los objetivos específicos son identificar los factores demográficos de los endocrinólogos pediatras y los pacientes con diagnósticos de DM1 incluidos en el estudio, determinar los principales problemas para realizar un óptimo seguimiento y control por parte del endocrinólogo a los pacientes, definir la información que tienen los profesionales de salud y el paciente con diagnóstico de diabetes respecto a las aplicaciones móviles, documentar las características generales de las aplicaciones utilizadas y, por último, diseñar la propuesta de la aplicación móvil para la interacción entre el endocrinólogo y el paciente adolescente con diagnóstico. ¿Qué metodología se utilizó? Se hizo un estudio descriptivo, documental, de campo, transversal. La población y muestra fueron los pacientes de la consulta de endocrinología pediátrica de endocrinología, doctor Carlos Arbelo,
y un grupo de pacientes que pertenecían a una red de WhatsApp de diabéticos tipo 1 entre los 10 y 25 años de edad. También los endocrinólogos pediatras tratantes, graduandos o residentes del Departamento de Endocrinología y Metabolismo del Hospital Militar Universitario Dr. Carlos Arbelo entre los años 2016 y 2019. La metodología que se utilizó, se definió el problema, se planificó la investigación, se recolectaron los datos. Primero se hizo un consentimiento informado, luego una entrevista estructurada para los pacientes, luego una para los profesionales. Se mandó a probar una aplicación móvil para los pacientes en compañía de sus tutores, los que eran menores de edad, y para los profesionales de la salud. Una entrevista luego sobre el conocimiento de la aplicación. Se miraron los resultados, se sacaron las conclusiones y se hace una propuesta de diseño de la aplicación. Los resultados vemos que en las características demográficas de los pacientes, la mayoría eran femeninos en un 57.3%, adolescentes en un 56%, la mayoría de la edad del diagnóstico fue entre los 10 y 19 años en un 48%, el tiempo de diagnóstico era en 54, perdón, de 5 a 10 años en el 54%, universitarios el 32% de los pacientes, la muestra de los pacientes fueron 75. ¿Qué dificultades para el control y seguimiento de la patología se encontró? La frecuencia del control era entre 6 y 12 meses, solo en el 49% de los pacientes, y menor a 3 meses en el 22.7%. La mayoría de pacientes tenían controles mayores a 3 meses. Respecto a la dificultad para el control que se encontró, que la principal causa fue que no había disponibilidad de citas médicas en un 32%, seguido del domicilio lejano en un 24% y que no había disponibilidad de especialistas en un 21%. Dificultad para el control y seguimiento de la patología. Se encontraron dificultades con el uso del glucómetro en el 68%, con el uso de la insulina en el 53%, con el plan de ejercicios en el 72%, al igual que con el plan de nutrición. ¿Qué preferencia tenían los pacientes respecto a las aplicaciones? La mayoría no sabía de la existencia de ellas en un 69.3%. El 82.7% no tenía experiencia con esas aplicaciones sobre diabetes. Instalarla les pareció muy fácil al 94%. El 78% cree que no es necesaria una capacitación para su uso. La mayoría le pareció bueno el contenido que tenía la aplicación en el 87% y la utilizaría como apoyo al tratamiento en un 95%. Referente a la preferencia de los médicos respecto a las características de la aplicación, fueron 12 los médicos incluidos en el estudio, sabían de la existencia de las aplicaciones para salud, el 83%, tenían experiencias con ellas, solamente el 50%, instalar la aplicación al 100% le pareció fácil, no creyeron necesaria la capacitación el 92%, les pareció el contenido de la aplicación bueno el 67% y el 92% la utilizaría como apoyo para el seguimiento y control de los pacientes. Respecto a la discusión, encontramos que respecto a las características demográficas, los pacientes eran adolescentes en un 56%, femeninos y todos escolarizados, lo que concuerda con un estudio realizado en el 2018. Las limitaciones del seguimiento y control, la disponibilidad de citas fue la principal causa en el 32%, el domicilio lejano en un 24% y la disponibilidad de especialistas en un 21.3%, lo que coincide con el estudio encontrado en Vargas sobre las limitaciones de acceso a salud. Sobre la información sobre las aplicaciones, las ventajas y desventajas, se encontraron las mismas referidas en la Sociedad Española de Diabetes del 2019, quien creó un libro, un manual de guía para formular aplicaciones móviles en salud, sobre todo en diabetes. Las características generales de las aplicaciones móviles utilizadas tenían fortalezas y debilidades, tal cual como lo dice la guía para el uso de apps en diabetes, creada por la Sociedad Española de Diabetes en el 2019. Y esta propuesta disminuye las limitaciones para el seguimiento y control, pero se requieren más estudios. ¿A qué conclusiones llegamos? Que se identificaron los factores demográficos de los participantes, se encontraron diversas dificultades para realizar el óptimo seguimiento y control de los pacientes por parte del endocrinólogo pediatra. Tanto médicos como pacientes están dispuestos a utilizar esta herramienta informática para mejorar el seguimiento y control. Al realizar el estudio documental sobre apps móviles utilizadas, se ven ventajas y desventajas.
de estas ACS en diabetes y la posibilidad de mejora, y desde el punto de vista analítico que propone el diseño de una A que permita la interacción entre el endocrinólogo y paciente adolescente con diabetes tipo 1, disminuiría algunas limitaciones para el seguimiento de la patología. ¿Qué recomendaciones se hacen? Dar a conocer los resultados de este estudio, captar participantes activos que puedan apoyar la propuesta, gestionar la aplicación de la propuesta para dar inicio a la elaboración e implementación. Y la propuesta de diseño de esta interacción para pacientes tiene objetivos como estudio de diseño, implementación y programación. Podría ser usada en poblaciones más grandes y lugares remotos. El objetivo general sería hacer el diseño completo de la A con herramientas de interacción entre el médico y el paciente para el seguimiento de la patología, informar al médico sobre el control glucémico del paciente en tiempo real y realizar educación por medio de funciones y actualizaciones. La propuesta tiene dos pantallas, una que sería una aplicación, para el uso del médico y otro para el uso del paciente, donde los pacientes tendrían la opción de tener perfil, información sobre la diabetes, ajustes, algunos blogs que colocarían los médicos, videos sobre las complicaciones agudas, tipo hipoglucemia e hiperglicemia, un plan de ejercicios y cómo debe ser el ejercicio, videos explicativos, planes de nutrición, también cómo deben ser los controles de los pacientes y una bitácora para sus controles. Referente al uso del glucómetro tendría el monitoreo de glucosa, la meta terapéutica de ellos, las alarmas para el uso de los glucómetros, ayuda con psicología, atención para el uso de insulinas, un chat médico y un canal de urgencias que permitiría comunicarse con el médico. La aplicación del médico permitiría entrar a la pantalla del paciente y ver lo que él guarda en la bitácora. Esa sería la propuesta explicada con los diagramas. Y esa sería más o menos la pantalla inicial del médico y la pantalla inicial del paciente, donde en estas pantallas podríamos observar, tanto en la que observa el médico, el tratamiento que tiene el paciente, si tiene bomba o si está teniendo solo tratamiento con insulina, las glicemias que tiene y qué emociones tienen los pacientes, ya que ellos refieren que les facilitaría mucho tener un seguimiento en la parte emocional. Todo lo que está en rojo, el médico lo tendría como un motivo de alarma y podría entrar a la aplicación. El paciente tendría acceso a todas las ventanas que le comenté: nutrición, ejercicio, referir su estado de ánimo, cómo está la glicemia, la insulina, tener un monitoreo de glicemia, donde encontraría una curva con sus metas terapéuticas y la insulina que está utilizando. Las ventanas de abajo permitirían que el paciente se comunique con el médico, tanto por chat, llamada o tener una guía de videos rápida. Esta sería la aplicación del paciente, donde él podría ingresar y después de realizar su ingreso, vería las pantallas principales, como las otras las comentamos ahorita, donde tendría el plan de nutrición, de ejercicio, vería el estado de ánimo. Aquí tenemos cómo él podría ver los controles, siempre que se devuelvan en la pantalla principal. Él encontraría en la pantalla principal todo lo necesario para entrar a los planes de nutrición, de ejercicios, entrar al plan de nutrición. Podría observar ahí cómo hacer el conteo de carbohidratos, realizar la equivalencia de carbohidratos, como veíamos ahí. Debe registrar algunos datos como su edad, su peso, su altura y qué meriendas va a realizar. Le arrojaría el sistema. También podría ver la equivalencia de carbohidratos por tablas y también tendría alarmas para los alimentos, al igual que videos explicativos. Podría colocar alarmas para recordar a qué horas debe comer, al desayuno, al almuerzo, a la cena o algunas meriendas que ellos necesitan como diabéticos tipo 1. También podemos observar en la aplicación otras ventanas, como ventanas para explicar el ejercicio, las rutinas de ejercicios que ellos pueden hacer, también el uso del glucómetro. En la parte del glucómetro podrían registrar cuántas glicemias han tomado, qué valores han tenido, su meta terapéutica con glicemias máximas y mínimas, también alarmas para el glucómetro y videos explicativos. Lo que ellos registren como meta máxima y meta mínima aparecerá registrado en la curva que puede observar también el médico desde su aplicación. En insulinas puede registrar cuánto insulina se está colocando y aparecerían acá tanto insulinas basales como insulinas de acción corta. También las ventanas para que ellos se comuniquen con el médico, por ejemplo, la ventana de chat,
donde podría entrar y elegir el médico de su preferencia, y una ventana donde pueden guardar los datos, donde la bitácora dice qué insulina se está colocando, la cantidad y qué glicemia ha tenido el paciente en las últimas horas. También el paciente, si va a la tabla de monitoreos, nos dice pues la bitácora cuando ha tenido los últimos controles con su médico o con los demás especialistas. Respecto a la aplicación del médico, como les comentaba, luego de ingresar, el médico puede tener una pantalla donde estarán los pacientes, podría entrar a los controles que han tenido los pacientes y mirar en el control de los pacientes cómo a qué citas ha asistido, cómo han sido estas citas, referente a los datos. Si el médico pulsa en los datos, puede encontrar cómo están los diferentes pacientes y quiénes tienen alarmas. Los pacientes que tienen alarmas, el médico puede tener la facilidad de entrar y mirar cómo está su monitoreo, los rangos terapéuticos que tiene y las glicemias que está utilizando el paciente. ¿Por qué consideramos nosotros importante este estudio o el aporte científico de esta investigación? Desde la parte clínica es que vincular nuevas herramientas tecnológicas para el tratamiento de los pacientes con diabetes, implementan métodos innovadores para la atención del paciente. En la parte académica está a la vanguardia de la tecnología e integra las TICs como una herramienta útil en medicina, participa en el diseño de tecnología médica, documenta con estudios actuales a los de diabéticos y la tecnología a los médicos, vincula nuevas herramientas de educación en diabetes para el paciente, brinda la posibilidad futura de un acceso a salud al paciente con diabetes de manera oportuna y disminuye el impacto que puede causar a la consulta la escasez de especialistas, crea planes de mejora en la atención de los pacientes. En la parte estadística permite saber los datos demográficos de la población que tiene la institución con diabetes tipo 1, conoce las principales complicaciones médicas de estos pacientes, establece limitaciones para el acceso a salud de los pacientes con DM1 de la institución y permite caracterizar la población de pacientes con DM1 a tratar por parte del personal de salud. Muchísimas gracias, dudas, preguntas.